Vamos a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sabes, pueblo de Dios? Como pueblo de Dios tenemos que vivir cada uno la vida de Jesús, y a su vez tenemos que transmitirlo. Por ejemplo, cuando la gente renuncia o causa retiro de su trabajo, la mayoría pide cartas de recomendación, sellado y certificado, y esto demuestra la fidelidad del documento. Tiene que ver con lo original o lo verdadero. Nosotros somos cartas vivas, certificadas, o sea, verdaderos y sellados por el Espíritu Santo, es decir, cristianos verdaderos. Entonces, como número uno, nosotros somos cartas vivas y abiertas. Carta significa comunicaciones escritas que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Cartas abiertas significan dirigidas con el propósito de que sea publicada en el periódico o por otros medios de comunicación. Por ejemplo, en noviembre de 1963, el mismo día en que el presidente John Kennedy fue asesinado, murió otro líder, Lewis. Este erudito de Oxford, convertido del ateísmo al cristianismo, fue un prolífico escritor. De su pluma surgieron libros sobre temas intelectuales, sobre ciencia ficción, caricaturas infantiles, cristianas, como por ejemplo las Crónicas de Narnia, y mucho más, con un poderoso mensaje cristiano, los cuales Dios ha utilizado para la salvación de los demás. Algunas personas son llamadas a hablarles de Jesús a otras mediante sus escritos, pero de todos los creyentes somos llamados a hacer cartas de Jesús, al dar testimonio de Él con nuestra vida. Por ejemplo, Pedro y Juan son cartas vivas y abiertas. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 22. Y dice la palabra de Jesús: entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, el valor, y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces los ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre, que es de Jesús. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sabes, hermano? Pedro y Juan son cartas vivas y abiertas. Aquí nos enseña, hermano, que lean la vida de estos hombres, que realmente Jesús vivía en sus vidas y anunciaban el Evangelio, la resurrección, la salvación. Estos hombres decían: no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben.
Estos hombres querían cerrar las cartas vivas para que ya no fueran leídos. Se les prohíbe hablar de Jesús. Ellos respondieron: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Él siempre, el simple hecho de que recibieron el poder de Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es a lo que estos hombres estaban refiriendo. Son cartas vivas y leídas por todos los hombres. Jesús, hermano, es el mayor ejemplo de cada uno de nosotros. Jesús es una carta viva y abierta al alcance de todos. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 15. Y dice la palabra de Jesús: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ahora, si su fama de Jesús se extendía, es porque Jesús es una carta viva y leída por todos los hombres, hermano. A donde quiera que Jesús llegaba, transformaba vidas. A donde quiera que Jesús llegaba, escribió una carta en el corazón de cada hombre que aceptaba su salvación. Cuando pasó en una ciudad, hermano, la mujer del flujo de sangre dice: porque he oído que Jesús pasa por esa ciudad. ¿Quién fue quien la sanó del flujo de sangre, hermano? Ahora, ¿por qué esta mujer había escuchado de Jesús? Porque habían leído la vida de Jesucristo, hermano. Y es así, hermano, como nosotros nos tenemos que conducir. Que nuestras vidas sean leídas, hermano, por todos los hombres. Y esa es una gran bendición, pueblo de Dios. Vamos al segundo punto. Somos la recomendación más alta de Cristo para todos los que leen nuestra vida. En las cartas de recomendación, ahí es donde está todo tu historial. Ahí se deja ver el fruto de tu trabajo. Lo que Pablo estaba diciendo, los corintios mismos son mi mejor carta de recomendación, puesto que fue él quien primeramente les presentó el Evangelio. Ahora, cuando llegaron aquí en Corintios, 2 de Corintios 3, del 1 al 3, llegaron falsos maestros, donde llegaron con su papel escrito, certificado, por consiguiente eran falsos, hermano. Entonces les decían a Pablo: ¿dónde están tus cartas, Pablo? Aquí están las mías, aquí está mi papel escrito y sellado y certificado. Y Pablo les dice: no, yo no tengo papel. Lo que Pablo estaba diciendo, los corintios mismos son mi mejor carta de recomendación, puesto que él fue quien primeramente les presentó el Evangelio. Ahora, ¿cuántos de nosotros presentamos el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros les enseñamos o les han presentado a Jesús y han cambiado sus vidas? Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios, pueblo de Dios. ¿Sabes, hermano? Me sorprende la vida de este varón, porque Pablo recomienda a una diaconisa llamada Febe. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Entonces, vamos a leer la vida de esta mujer. Y dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice la palabra de Jesús. Entonces, aquí nos enseña que la recibieran en compañerismo y en comunión. De hecho, ella entregó la epístola a los romanos a la iglesia en Roma. Febe llevó bajo los pliegues de su vestido esos rollos. Febe era una gran bendición para la obra de Dios, hermano. Qué bendición, hermano. Qué bendición de esta mujer.
¿Sabes? La palabra de Dios tiene que ser conocida por el simple hecho de que somos cartas vivas, hermano, a través de tu testimonio. Para esto Dios nos da un ejemplo en Josué, capítulo 2, versículo 1 al 10. En el versículo 10 dice esta mujer llamada Rahab, dice, porque hemos oído, dice que el Dios de los hebreos cambia vidas, porque hemos oído el testimonio de Dios, que a donde quiera que llega transforma vidas. Y es así, hermano, que a donde quiera que tú y yo vayamos, se tiene que dejar ver la vida de Jesús en nosotros, con la finalidad de que sus vidas sean transformadas. El testimonio es tan importante, pueblo de Dios. A través que lean tu vida, tiene que producir algo. Se tienen que convertir a ti, pueblo de Dios. Se tienen que convertir a Jesús. Vamos a otro ejemplo. Felipe es de buen testimonio, hermano. ¡Qué bendición! Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Sí? Y dice la palabra de Jesús. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino, desciende a Jerusalén y a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, hermano. La mayoría de nosotros conocemos este pasaje, hermano. Pero ahora, ¿por qué el Espíritu Santo mandó a Felipe a que le leyera o le explicara la palabra de Dios al etíope? Porque era de buen testimonio, hermano. Porque era de ejemplo a seguir, hermano. ¿Sabes, hermano? Felipe fue elegido diácono. Cuando los cristianos huyeron de la persecución en Jerusalén, se convirtió en un evangelista. Predicó en Samaria y un eunuco etíope se convirtió a través de él. Felipe, padre de 4 hijas, profetisas. ¿Cuáles eran sus cartas de recomendación de Felipe? Sus hijas eran profetisas, hermano. Cada uno de nosotros debemos ser diligentes con nuestro diario vivir. La conducta de cada uno de nosotros va a hacer que la familia, la gente cambie y reciba el evangelio. Tu testimonio es importante, pueblo de Dios. ¿Sabes, hermano? Hay mucha gente que no lee la palabra de Dios. Se ve obligados, en cierta manera, a leerla mediante la conducta de los cristianos. El apóstol Pablo compara a los creyentes con una carta conocida y leída por todos los hombres. Una carta se lee con los ojos, hermano. O sea, hay mucha gente que no quiere leer la palabra literalmente, pero tienen que leer la palabra con sus ojos. ¿Cómo? A través de que nos vean, hermano. Vamos a otro ejemplo. Esto es un poco duro, pero ponte los cascos porque si te cae una pedreada, hermano, pues cada quien examine su vida. Puede ser que seas una carta que dejaron de leer, como el hijo pródigo. Casi todo el mundo ha oído hablar de Jesús, de su bondad, de su humildad, de su amor. ¿Sí? El hijo pródigo dejaron de leer su vida, hermano. Vamos a ir otro ejemplo a Demas.
Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 10. Y dice la palabra de Dios así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, a Tito y a Dalmacia. Ahora, Demas, hermano, era un colaborador de Pablo. De hecho, era como su segundo fuerte, hermano. O sea, predicaba la palabra, enseñaba la palabra, hermano. Pero ¿qué crees? Amó más este mundo. ¿Y qué crees? Dejaron de leer su vida, hermano. Y eso es triste, hermano, porque puede ser una carta que dejaron de leer. Los que no creen en Jesús suelen reprochar a los creyentes que no se parecen a Jesús, y tristemente el pueblo de Dios en muchas ocasiones tienen la razón. Ahora, lo primero que tengo que hacer es examinar mi vida. ¿Por qué no ven a Jesús en mí? ¿O por qué no ven a Jesús en ti? Son muchos los que no leen el mensaje de amor que Jesús les envía a través de tu vida, hermano. Para terminar, para concluir, sabes, hermano, tu caminar no debe dar lugar a crítica. Vamos a Jeremías, capítulo 31, hermano, versículo 33, hermano. Y dice la palabra de Jesús así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, hermano. ¿Sabes, hermano? Dios escribe una carta en tu corazón, es decir, depositó su Espíritu Santo en ti. Regresamos a Corintios para terminar, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, y dice así: y siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, hermano. Entonces Dios escribe una carta en tu corazón, ponle tu nombre. Dios escribe una carta en tu corazón, Angie. Dios escribe una carta en tu corazón, Antonio. Dios escribe una carta en tu corazón, Felipe. Dios escribe una carta en tu corazón, Noelia. O sea, el punto es que le pongas tu nombre. Es decir, Jesús depositó su Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, la vida cristiana diaria en sí es un mensaje. El Evangelio se hace visible por la manera en que los creyentes se dejan moldear por el Espíritu Santo, de manera que la gente pueda ver o llegar a conocer a Jesús a través de lo que ve en ti. Ahora, cuenta la historia de dos aldeanos chinos, quienes después de haber escuchado a un misionero le dijeron: el Jesús del cual nos habla vive en nuestro corazón, vive en nuestro pueblo. Ven, vamos a mostrártelo. Y lo llevaron ante un anciano que había recibido el Evangelio mucho tiempo atrás. Él lo había leído y releído, lo sabía de memoria y lo vivía cada día. Ese anciano era una carta de Cristo, conocido y leído por todos los hombres. Y esto es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, pueblo de Dios. Qué bendición, hermano, que tú y yo seamos cartas de Cristo. Y pues lo que Jesús espera de nosotros, que seamos leídos por todos los hombres. Y si algún día dejaron de leer nuestra vida, hermano, pues examinemos nuestra vida, qué es lo que está sucediendo. Cuídense mucho, pueblo de Dios. Los amo. Shalom.
no es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.